decía, las fiestas judías esconden eventos proféticos. Por ejemplo, la Pascua estaba anunciando la venida de Jesús. Por eso dice en la Biblia que aquello, lo que fue, era figura y sombra o sombra de lo que había de venir. Y era una fiesta dada a los judíos, que los judíos celebraban. Así que la Pascua, conocida en hebreo como Pesaj, acabado en K y J, o Pasaj en griego, era una celebración tal y como la fiesta se celebraba sacrificando un cordero pascual. Era una fiesta judía, no era gentil. Así que la intención de parte de Dios era revelar una tipología, revelar una sombra, una figura. Así que quiero hablar un poco de esto en Juan capítulo 5, versículo 1. Usted ve que la fiesta de la Pascua era una fiesta de los judíos, o el capítulo 6, versículo 4, el texto enfatiza que era una fiesta de los judíos. Eso es muy importante, mis hermanos, porque mucha gente se va detrás del sistema religioso o detrás de lo que en sí es la fiesta, no de lo que en sí es el evento o lo que Dios quiere revelar. Entonces, Colosenses dice que nadie nos juzgue, o mejor dicho, no juzguemos a nadie en días de fiesta, de lunas nuevas, si come, si bebe. O sea, el que quiera celebrar el día de la Pascua señalando un día, pues nosotros no lo juzgamos, dice la Biblia, y enfatiza Colosenses 2, 16, 17, que eso era sombra. Era una sombra de lo que había de venir. De lo que se trata, dice un poquito más adelante de ese texto, es de echarle mano a la cabeza, de echarle mano a Sir, de echarle mano al Señor. Así que me gustaría que me acompañasen a 1 Corintios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 7 y 8, por favor. Y dice así la palabra: limpiaos pues de la vieja lavadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Oro a Dios en el nombre de Jesucristo. Padre, necesitamos verte, oírte, escucharte, conocerte por medio de tu palabra. Queremos hoy entender lo que tú nos quieres decir. Por favor, oramos para que tú escribas tu palabra a fuego en nuestra mente y corazón. Danos el alimento sólido, la leche espiritual no adulterada que solamente tú das. Guárdame, Señor, de medrar, de falsificar y torcer tu palabra. Úsame en esta mañana. Trae el respaldo, la gracia, el denuedo, la dicha para poder anunciar, Señor, tu palabra a tu pueblo, que es la niña de tus ojos, la cual tanto tú amas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero analizar algunas cosas de la Pascua, como os decía. Fíjense en el texto que hemos leído, dice que nuestra Pascua es Cristo, y dice ya fue sacrificada. O sea, es decir, el suceso de la Pascua es algo pasado, algo que está terminado, algo que ya se realizó y fue por nosotros.
Y esa Pascua es Cristo que fue crucificado. Así que lo que esa Pascua significa es que fuimos librados de la muerte. Donde a esa fiesta le seguían los panes sin levadura. Amén. Amén. Así que, ¿quién es nuestra Pascua? Nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada. Bueno, esta palabra Pascua en el griego, en el hebreo, disculpen, lo que significa es una preterición. Esa palabra, ese es el tecnicismo de la palabra, pero lo que eso significa, lo que eso transmite, Pascua, es excluir, es que excluye, olvida, omite, es la excepción de Dios, con X, excepción. O sea, tiene un término fiscal. Esto es muy importante, mis hermanos, que estudiemos y analicemos un poco esta palabra para que entendamos de forma morfológica de la palabra, la forma de la palabra, lo que la palabra quiere transmitirte, para que tú entiendas y estés bien cimentado sobre lo que es la Pascua. Así que pudiéramos añadir algo a ese término, a su vida. Así que lo que fiscalmente, si le añadimos un término judicial o fiscal, lo que quiere decir es que alguien, por una ventaja judicial, queda libre del pago de una deuda con la justicia o con el estado en el que está. Queda exonerado, eso es Pascua, que se anula la culpa. ¿Por qué? Por la ofrenda, por la víctima o el animal sacrificado, que eso es lo que significa Pascua también. O sea, Cristo dice, ya fue. Esa palabra no quiere decir que en el término ir, sino en el término ser. Él fue yendo. Él es y él va siendo. O sea, es decir, Él fue haciendo, siendo, realizando la voluntad perfecta del Padre. En Él se cumplió toda la ley por nosotros. Amén. Todo lo que Dios ha hecho, mis hermanos, Dios habitaba en la eternidad. Todo lo que Él ha hecho, mis hermanos, aunque es por amor a su nombre, para su gloria, pero fue por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él cuando creó a Adán y a Eva, usted puede ver en Romanos 14, allá por el versículo 30, 31, 32, 33, que dice que Él sujetó todas las cosas a desobediencia para mostrar su misericordia. O sea, muchas veces la gente dice, oye, ¿por qué Dios permite? No permite porque quiere mostrar su misericordia. Amén. Ahora, no te pierdas en el detalle, no te justifiques en que Dios permite, lo permite porque quiere mostrar su misericordia. Amén. Y eso es lo que estamos estudiando en Efesios también, que lo que Él quiere mostrar a los siglos venideros son las riquezas de su gloria, es quién es Él, qué es lo que Él hace. O sea, todo tiene un diseño de parte de Dios con un propósito, no es en vano. Dios tiene un propósito. En este caso estamos analizando la Pascua en el hebreo Pesach, y lo que esto quiere decir es que el efecto y la condena de la culpa salta y pasa por encima de nosotros. Amén. Eso es Pascua, eso es Pesach. Eso, vuelvo y repito, es el efecto y la condena de la culpa. Pesach, Pascua, se realiza por el efecto y la condena de nuestra culpa, de nuestro pecado y de la condena que eso generó, que fue a la muerte. Lo que hace Dios a través de la Pascua es saltarlo por encima. Por eso dice que Dios ha anulado el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. Amén. Amén. O sea, Él a través de la Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificada, salta por encima
la condena, que es la muerte eterna, en un lugar de perdición, donde el gusano nunca muere, el lloro y el crujir de dientes, en lugar de una tristeza eterna, donde estarán pensando lo que pudo ser y no fue por una declaración de fe, de confianza y de lealtad al Señor. Así que esta palabra Pascua en el griego es la comida del día de la fiesta donde se sacrifica el animal. O sea, el animal, en Éxodo 12 y 13, el animal que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que sacrificar por primera vez cuando aparece la Pascua, es porque el pueblo de Dios es esclavo de Egipto. Egipto es un paralelismo del mundo y Faraón es un tipo de Satanás. El pueblo recibe la Pascua porque estaba esclavo, que dice Efesios 2:2. Pablo le dice a Éfeso: el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y todos sus demonios operando en la gente que prefiere la desobediencia, rechazar a Dios. Ese espíritu que opera ahí era el que operaba en vosotros, dice Pablo, y se incluye él. Era el que operaba en nosotros. Es decir, la Pascua se realiza porque usted y yo éramos esclavos de Egipto, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Faraón, del diablo. Entonces Dios realiza, envía una víctima, la víctima de Jehová, dice Apocalipsis, si no recuerdo mal, 12:7, la víctima de Jehová, que eso estaba en una profecía mesiánica, o sea, estaba anunciando la venida de Cristo, porque Cristo era la víctima de Dios que la iba a enviar por ti y por mí. Entonces, lo que el Señor le dice y el diseño que le da es que cada casa, Eloicos, estamos estudiando el tema de los hogares y de las casas, lo importante que es. Amén. Cada casa, cada familia, cada padre de familia va a tomar un cordero de acuerdo al tamaño de la familia. Si fuera muy pequeña, pues entonces va a tratar con la casa del hermano, del vecino, para comerlo entre todos. Y entonces el sacrificio tenía un diseño, y el fin era que la sangre se pusiera sobre el dintel de las casas, porque se iba a realizar la 10ª plaga. La 10ª plaga iba a matar la primogenitura de Egipto. Por eso Cristo es el primogénito del Padre y tú y yo los demás hermanos de la familia. Amén. Él es el primogénito. No es que Él fue creado el primero, no. Él coexiste en la eternidad con el Padre. Él es primogénito porque tiene los beneficios de la primogenitura, pero también la responsabilidad. Y como primogénito, mis hermanos, ustedes saben por qué Dios tuvo que levantar un primogénito, por qué Cristo es el primogénito, porque no había diferencia entre Egipto, usted y yo. Éramos igual de pecadores. Entonces Él iba a mandar un juicio sobre los pecadores, sobre toda la primogenitura, la iba a matar. Entonces también tenía que matar a la primogenitura de Israel, porque también habían pecado. Pero Dios levanta una víctima. Dios levanta un animal para que muera en el lugar de los primogénitos de Israel. Por eso Jesús es el primogénito del pueblo de Israel, de sus hermanos, dice la Escritura. Ahora, la sangre del cordero se ponía en los dinteles de la puerta, porque dice que Jehová, y era Dios, aunque estaba el ángel de la muerte, pero era Dios el que decía: mata ahí, mata allí, ahí hay juicio, porque Él es el juez justo. Amén. Y entonces los que habían obedecido y habían puesto la sangre
sobre los dinteles de su casa habían obedecido al diseño, al pacto, porque era un pacto. Y era una fiesta solemne para el pueblo de Israel. Nosotros seguimos celebrando la Pascua. Ustedes verán, según vayamos nosotros avanzando en el mensaje, cómo nosotros celebramos la Pascua. Porque deberíamos de saber nosotros cómo la celebramos, cómo repercute. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Y en parte lo sabemos y conocemos. Así que la sangre era lo que evitaba el juicio de Dios. Ahora, si yo te pregunto a ti hoy, ¿quién en la casa? Usted me va a decir yo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo, la casa espiritual de Dios. Y la sangre es la que nos evita a nosotros el juicio, la muerte. Aplicado a hoy. El distintivo era la sangre. No, yo no tengo por qué tener miedo. Cuando a mí la figura y la sombra me anuncia de que la sangre tiene que ser el distintivo que se da en la casa, ¿a alguien le suenan las campanadas? Pongan el móvil en silencio, por favor, denle el mandamiento de que no hable. Así que el asunto es que el distintivo era la sangre. Pero no solamente el animal, tenían que sacrificarlo y para coger su sangre, sino se lo tenían que comer. Y encima se lo tenían que comer rápido. Había que comérselo de, venga, vamos que salimos, que esta noche salimos de aquí, que nos tenemos que ir. Hay que comérselo rápido y toda la noche. Oye, que a mí ya no me apetece, hay que comérselo todo. Todo. Fíjate. Así que después de comerse el cordero, le seguía la fiesta de los panes sin levadura. En primer lugar, no había tiempo para leudar. Y en segundo lugar, era una figura que Dios quería revelarnos a su pueblo. Entonces, el cordero, la víctima, había que comérsela. No solamente dar la sangre en el dintel. El cordero había que comérselo. Y le tenía que continuar la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, mis hermanos, nosotros hemos leído que dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, versículo 8 del capítulo 5 de 1 de Corintios, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. O sea, nosotros, el pueblo, no solamente era librado del juicio, de la muerte, sino que tenía que celebrar. Había que celebrarlo. ¿Y cómo lo celebraba? Con panes sin levadura, comiéndose en la víctima, el cordero. Ahora, la Pascua, lo que significa es que tú eres purificado a través de la Pascua. Tú eres limpiado, purificado. Porque la levadura, mis hermanos, es un símbolo de corrupción en la Biblia. Es un símbolo de impureza. Por eso aquí se le atribuye la malicia y la maldad. Amén. Así que las familias, porque esta palabra en Éxodo 12 y 13, cuando usted lee esos dos capítulos, Dios se lo estaba diciendo que sacara la levadura de los hogares teloicos que estamos estudiando.
de las familias, de los hogares tenían que sacar la malicia y la maldad, la levadura. Para celebrar la Pascua, para celebrar a Cristo. ¿Cómo? Con sinceridad y verdad. Lo que el texto está transmitiendo en 1 de Corintios capítulo 5 está en un contexto de un caso de inmoralidad. Que el hijo de un papa en la iglesia, él tuvo relaciones con su madrastra y dice Pablo, ni en los gentiles escucha este pecado. Está hablando en un contexto, enfatizando en protegernos los hermanos. Por eso dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Ustedes ya fueron liberados del juicio de la muerte. Ustedes ya fueron purificados. Ustedes son una nueva masa, tienen una nueva vida. Y ustedes deben de proteger a sus hermanos de la influencia que hay en cada uno de nosotros. Fíjense en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Oye, ¿será que en cada uno de nosotros hay un poquito de levadura? ¿O no? ¿Alguien no tiene nada de levadura? Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Como no tenemos un cuerpo glorificado y no somos perfectos, ni en nuestros hogares, ni en ningún lado, el texto lo que está transmitiendo es protegernos entre nosotros de la malicia y de la maldad. Y eso estaba hablando de la Pascua. ¿Por qué? Porque al final lo que Dios liberó al pueblo de Israel fue de la malicia y de la maldad de Egipto, del mundo y de Faraón, del diablo. Así que Hebreos 11:28 dice que Moisés por la fe celebró la Pascua. ¿Cómo se celebra la Pascua? A través de la fe, por la fe. Fíjense, por ejemplo, ustedes saben que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense Juan capítulo 6, versículo 35. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. 3:5. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora vamos a leer en este mismo capítulo del versículo 50 al 58. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mis hermanos, ¿qué es el pan? ¿Qué es el pan? Es la carne, dice el versículo anterior. El pan que yo daré es mi carne. Noten eso, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mis hermanos, esta definición que hemos leído en este texto es lo que mejor define la Pascua. Es la mejor definición bíblica de la Pascua, mis hermanos. Versículo 63 de este mismo capítulo, por favor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Ahora, ¿cómo celebramos nosotros la Pascua? ¿Cómo repercute? ¿Cuál es la intención de Dios para que nosotros podamos comprender? Lo que Dios quiere que entendamos es que nosotros, como hemos hablado en algunas otras ocasiones, es que necesitamos digerir la vida de Jesús. La vida de Jesús se come, digiriéndola. ¿Cómo? Para eso Dios nos da un nuevo nacimiento, una nueva creación del agua y del Espíritu. Para eso el Señor nos ha creado de nuevo. Esa vida, mis hermanos, ahí es donde se digiere lo de Jesús. Ahí es donde se come de su carne, donde se come el pan sin levadura, porque Jesucristo no tenía levadura. Porque el texto está haciendo alusión a que somos panes sin levadura. Entonces el pan es su carne. Su carne lo que está haciendo alusión es a su forma de ser, a su forma de vivir. Es lo que Él haría en cada circunstancia. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés celebró la Pascua por la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la medida de la palabra de Dios que haya cabida en mi corazón. Dios está materializando la vida de su Hijo en nosotros. Amén. Así que esto está hablando de la Pascua. Esto es lo que significa Pascua, el ser liberados para obedecer al Señor. Y lo que evidencia la Pascua es la presencia y la protección de Dios. Es una fiesta llena de esperanza y de vida. Así que lo que representa es un nuevo comienzo en la liberación de Egipto, como estábamos diciendo. Así que fíjense que en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjense que la Pascua, mis hermanos, celebrar la Pascua es que hemos sido liberados del mundo y de Satanás. El mundo entero está bajo el poder del maligno, dice Primera de Juan 5:19. Lo único que excluye es a la iglesia del Señor. Así que nosotros celebramos la Pascua, no solamente el sacrificio, sino la resurrección. Porque ese cordero que se mató en Éxodo, en esta dispensación resucitó. Así que nosotros estamos celebrando la vida de Jesús.
Fíjense, mis hermanos, que en este pasaje en Hebreos capítulo 11, lo que muestra del 24 al 29, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Ven lo que estábamos diciendo antes, mis hermanos? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El pueblo fue liberado de sus enemigos. Así que, fíjense, mis hermanos, que Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón. O sea, renunció, mis hermanos. Usted se imagina, Moisés era un príncipe de Egipto. Aplicado a hoy, ese iba con Ferrari y Lamborghini. Todo el mundo material contemporáneo lo tenía. Todo. Tenía lo mejor. O sea, no tenía que aspirar porque ya lo tenía. Y dice que no rehusó, o sea, por los deleites de Egipto, no rehusó llamarse hijo de Faraón. Es decir, la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Moisés es un testimonio que nos predeció para fortalecernos a nosotros, para que no nos dé miedo decir que yo no pertenezco a este mundo, ni soy hijo de este mundo. O sea, mi patria es celestial. Mi ciudadanía es celestial. Amén. Amén. No es de este mundo. Jesús dijo: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Si Jesús es tu Señor, nada tienes tú en este mundo. Eso es lo que está diciendo. Por eso la Pascua lo saca al desierto. Porque usted y yo estamos caminando en un desierto. ¿Por qué un desierto? Porque contra más conocemos a Dios, más tiene usted de Jesús, más un desierto te parece este mundo y menos tiene que ofrecerte, menos te satisface las cosas de este mundo. Y eso es una realidad. Porque vivimos, como dice, viendo al invisible, mirando hacia el galardón. Amén. Eso es Pascua. Eso es Pesach. Para eso Dios salta por encima la condena y el juicio, mis hermanos. El mundo está muerto en sus delitos, dice, pero nosotros tenemos vida en Cristo. El mundo está esclavo, amén, gloria a Dios. El mundo está esclavo por causa del pecado y de la mentira. Dice que el diablo, dice que ha cegado el entendimiento de la sociedad a causa de su incredulidad. No es peor cosa que la ignorancia, que no querer saber o la incredulidad, pero dice que nosotros hemos sido libres porque hemos conocido la verdad, porque a los que Jesús libertare serán verdaderamente libres. Sí, caminamos en un desierto, no tenemos los deleites de Egipto, pero vemos llover pan y vemos brotar agua de la roca. Y eso es una realidad que nosotros estamos viviendo. Como le dijo Jesús a la samaritana: si tú supieras quién te está pidiendo de beber. Y la samaritana le dice: usted, un judío, le pide a una samaritana, imagínate, encima un hombre hablando con una mujer en esa cultura. Digo, si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías a mí, yo te daría un agua que tú nunca más tendrías sed. Señor, dame de ese agua, ve y llama a tu esposo. Le dice: no tengo esposo. Y dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo, es el de la frutera, es el de la panadera. Vete tú a saber de quién era el esposo que ella tenía ahí. Jesús le estaba diciendo: tú has adulterado 6 veces, pero yo te estoy ofreciendo un agua. Si a Jesús lo pillan,
De acuerdo, no que lo pillan, que lo pillaron, pero si a Jesús le meten bajo los ojos de la ley en aquel tiempo, lo tenían que apedrear a él y a ella. Porque no él estaba aplicando la justicia de la ley, pero es que él es lleno de gracia y de verdad. Es que él dijo, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. No vengo a llamar a sanos, vengo a llamar a enfermos para sanarlos. Yo soy el médico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le dice eso a Jesús, dice, yo creo que tú eres profeta. Dame de ese agua. Lo que Jesús le estaba diciendo es, si tú recibes el Espíritu Santo y tú bebes de eso, se te van a quitar las ganas de adulterar, las ganas de fornicar, porque lo que produce la maldición de tu carne es pecar. Tu carne te está pidiendo fornicar, adulterar, emborracharte, mentir, idolatrar, ser malo, pagar con malicia, con venganza, ser iracundo, soberbio, orgulloso, mentiroso, no sé, todo lo que abarca el pecado. Pero si tú bebes de mi agua, esa sed se va a ir y tú nunca más vas a tener sed de adulterar y de pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo satisface tu alma y tu corazón para siempre. Por eso usted y yo antes pecábamos, como usted sabrá y como yo sé, y ahora ya no lo hacemos. Porque el Espíritu Santo ha satisfacido esa sed. Y eso le estaba diciendo a una mujer que había adulterado 6 veces. Y no la estabas condenando, porque Cristo tiene el recurso. Así que, mis hermanos, fíjate que Faraón renunció, negó los privilegios, pero quedó expuesto al maltrato. Porque la gente no entiende que tú rechaces el desenfreno en el que corren y al mismo tiempo vivas a Cristo. Por eso la carne hay que comerla rápido. ¿Por qué? Porque comer la carne es comer a Cristo y digerir a Cristo rápido para desarrollar a Jesús rápido. Amén. Qué tremendo la Pascua. Eso era una figura, era una sombra, mis hermanos, de esto. Esto es una realidad. Cristo es el antitipo. Esto se ha materializado en usted, mis hermanos. Esto es una realidad. Así que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Prefería sufrir el descrédito de la sociedad egipcia, del mundo, y ser difamado y atacado y maltratado e injuriado, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Mis hermanos, es ahí el enfoque, es ahí donde tú miras, donde tú te ilusionas. Pues si tú miras para abajo, es como le dijo una profeta a unos amigos, el Señor te va a coser los bolsillos. Y es que a veces parece que tenemos los bolsillos rotos. Pero no te enfoques ahí, da igual la situación, enfócate ahí. Porque tu prosperidad material es el resultado de la búsqueda de tu reino. Amén. Amén. De la búsqueda del reino de Jesús. Por eso la anciana da las 2 blancas y es prosperada. El rico da de lo que sobre y cada vez tiene menos. Y eso es un patrón espiritual de saber darle a Dios, no solamente lo material, sino en todas las áreas. Así que dice que por la fe dejó Egipto. No solamente por la fe celebro la Pascua, sino que dejo Egipto. No temiendo la ira, sosteniéndome viendo al invisible. Así que los cristianos, mis hermanos, vivimos como aquel pueblo que cruzó por el Mar Rojo, como por lugar seco. Usted sabe que las muchas aguas, Apocalipsis 17:15, son gentes, pueblos, naciones, lenguas. Usted va a pasar como en seco. Parece que hay olas gigantescas
que se levantan en contra cuando predicas el Evangelio, cuando vives a Cristo, cuando te esfuerzas para satisfacer y complacer el corazón del Padre. Y parece que estás viviendo como a veces, ¿verdad? Afligido, afligida, atribulada, pero estás como Moisés, viviendo a Cristo, exponiendo a Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la levadura que hay en ti y en mí no es buena. Jesús dijo una cosa: el reino de los cielos es semejante a 3 medidas de harina, donde se escondieron 3 medidas de levadura. Y algunos creen que el reino de los cielos en los postreros tiempos iba a ser corrompido, iba a ser fermentado, porque iban a mezclarlo con muchas cosas. Están escondiendo fermento en el reino, pero el reino es sin levadura. El reino es sencillo, con sinceridad y verdad. Ya está, no es otra cosa, quitando la malicia y la maldad. Así que los cristianos, por fe, renunciamos a los privilegios que el diablo quiere traer, como a Jesús en el desierto. Preferimos quedar expuestos al maltrato con el pueblo de Dios y rechazar el gozar de los deleites temporales del pecado, porque nosotros tenemos por mayor riqueza lo que Cristo ha hecho. Así que preferimos sufrir el descrédito como Moisés y ser difamados, atacados y maltratados, injuriados por el mundo y el que lo gobierna, porque tenemos la mirada puesta en el galardón. Así que por la fe hemos dejado las cosas del mundo y no tememos la ira del rey de este siglo, porque lo tenemos bajo nuestros pies y nosotros hemos vencido. Así que nos sostenemos viendo al invisible. Y por la fe vivimos celebrando la Pascua. Así que, mis hermanos, dice que como Moisés, nosotros por la fe pasamos por muchas aguas como por tierra seca. Y dice Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todo lo bienes de su casa por este amor. Pero si el hombre diese, o la mujer, todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo van a menospreciar. Así que no hay mayor amor que este, que Cristo, haciéndose amigo nuestro, entregó su vida por nosotros. Y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Así que, mis amados, eso es Pascua, ser liberados del juicio para vivir la vida de Jesús. Estamos digiriendo la vida del Señor. Así que el distintivo que hay en usted, en el mundo espiritual, es la sangre en el dintel de la puerta de su corazón. Amén, gloria a Dios. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Queremos vivir cada día digiriendo, comiendo, Señor, la carne de tu Hijo, la vida de tu Hijo, bebiendo, Señor, la vida de tu Hijo. Oramos, Señor, dándote las gracias por esta festividad continua que tú nos has dado, Señor, porque tú has pasado por alto el juicio, Señor. Tú nos has liberado del mal, nos has librado de la esclavitud, nos has hecho libres en tu espíritu, porque donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Oro, Señor, por mis hermanos y mis hermanas, para que caminen, corran en la libertad de tu espíritu, Señor. Oro por tu iglesia, Señor, para que sean nutriéndose con la vida de Jesús cada día, Señor. Que tu sangre, Señor, nos cubra, nos rocíe, Señor, nos limpie, nos santifique. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. 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 Gloria.